Señor, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por bendecirnos con ella. Gracias por enseñarnos. Gracias por guiarnos hacia ti, hacia tus pisadas, Señor. Ponemos en tus manos este estudio y te pedimos que tú nos hables una vez más, que te reveles en nuestras vidas, que nos transformes con tu palabra y con tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo la serie Lo que creemos. Y el día de hoy vamos a estar viendo lo que creemos acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Y bueno, si no definimos este concepto, la fe podría llegar a entenderse de distintos modos o dársele distintas interpretaciones que no van de acuerdo a lo que la Biblia enseña acerca de la fe. Entonces vamos a comenzar explicando qué es esto. ¿Qué es la fe cristiana, lo que creemos nosotros? Bueno, esta palabra fe, el término, es la palabra pistis en griego, que significa, así de simple, confianza. Eso significa, es una firme convicción ante la veracidad de alguien o de alguna afirmación. Pero bíblicamente también hay un concepto, ¿no? En Hebreos 11:1 dice ahí la palabra. Es pues la fe, ¿qué dice? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, así lo dice la Reina Valera del 60, ¿verdad? La palabra de Dios para todos dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. La traducción al lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. La NBI dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Cuando estudiamos este concepto, esta definición pues que nos da la Biblia acerca de la fe, podemos darnos cuenta de dos cosas muy importantes. Pero para empezar es bueno sentar esto. ¿Qué es la fe entonces? Según este versículo es confiar en Dios. ¿Ok? Así de sencillo, no hay que buscarle demasiado, es confiar en Dios. En todo lo que Él es, en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él ha dicho en su palabra, aun cuando no podamos verlo con nuestros ojos. ¿Verdad? Pero si te das cuenta, estos conceptos tienen dos palabritas muy interesantes, certeza y convicción. ¿Lo notas? Certeza habla de algo que es pues cierto, por eso es certeza, es algo que es verdadero. Y esto, por supuesto, hace referencia a una realidad, algo externo que es realidad, que es externo a nosotros, que existe. Y precisamente ese es un elemento de la fe. La fe tiene una base en algo que es real. ¿Y qué es eso que es real? Dios, sus obras, su palabra, eso es realidad. Pero también hay el término convicción. Este término habla de una certeza personal o una respuesta ante el hecho de esa realidad que existe. Y entonces, si te das cuenta, habla de dos cosas, tanto un elemento externo como de algo interno, algo que es y nuestra respuesta ante eso que es. Es muy interesante la definición de fe que nos pone la Biblia. Ahora, si podemos hablar acerca de esa respuesta ante el hecho de la realidad de Dios, entonces la fe significa estar completamente seguro de quién es Él, estar completamente seguro de lo que ha hecho o lo que ha dicho a través de la Biblia. Entonces, en ese sentido es bueno aclarar que la fe no es creer como dudando, no es como decir, híjole, creo que así va a pasar, ¿no? Como de duda. No, sino que es una certeza, es una convicción. Entonces, la fe no es una duda, sino la fe es algo seguro. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar acerca de todo este concepto, pero esto nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Por qué es que dice la Biblia que podemos tener fe? Eso es algo muy interesante. ¿Podemos tener fe? ¿Podemos tener confianza en esta realidad que es Dios, en lo que Él ha hecho y en su palabra? Bueno, cuando hablamos de confianza, estamos hablando de que podemos apoyarnos completamente en algo sabiendo que ese algo nos va a sostener. Cuando decimos que la fe cristiana se apoya en Dios, en lo que Él ha hecho,
en lo que Él ha dicho. Por lo tanto, la Biblia está asumiendo el hecho de que Dios es un Dios confiable. Ajá. Es alguien en quien te puedes apoyar. Y no es un algo, es alguien, es una persona. Ajá. Ahora, déjame ponerte un ejemplo para poder entenderlo un poco mejor. Cuando tú te avientas de un paracaídas, bueno, no sé si te has aventado un paracaídas, ¿no? Para aventarse un paracaídas, sin estar seguro de que ese paracaídas te va a sostener, realmente sería suicidio. Ajá. Pero si sabes que ese paracaídas es seguro, ya lo probaste, ya lo viste, ya te lo pusiste, te vas a aventar con total confianza porque sabes que va a funcionar, va a soportarte, se va a abrir. Ajá. De igual forma, podemos tener confianza en Dios o la fe puede existir porque nuestra fe descansa en una realidad sólida. Dios es una realidad, Jesús es una realidad, las obras de Jesús son un hecho. Ajá. La palabra es verdad. Y por eso es que si es tan sólido, nosotros podemos poner una confianza en este Señor. La pregunta entonces que hay detrás de todo esto es, a ver, entonces, ¿hay fundamentos sólidos para confiar en Dios, en su existencia, en sus hechos, en su palabra? Porque si no hay evidencia, entonces, ¿cómo podemos decir que es alguien en quien podemos confiar? ¿Cómo podemos entonces confiar en Él? ¿No? Ahora, entonces creo que aquí puedo darte algunos puntos que están bueno meditar, ¿no? Para tener este fundamento sólido. Sí, definitivamente hay fundamentos sólidos para confiar en Dios. Para empezar, Dios existe, ¿no? Y muchas personas dicen, a ver, pruébamelo, ¿no? A ver, prueba que Dios existe. Realmente sí hay forma de probar que Dios existe, ¿sabías? En Romanos capítulo número 1, verso número 20, habla acerca de que la creación misma da testimonio de la existencia de un creador inteligente, de un diseñador. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Claro que puede llegar a uno a saber que Dios existe a través de las cosas. Ya lo hemos platicado, pero la misma creación da testimonio muy poderoso de que todo surgió de alguien. Alguien lo hizo, alguien lo diseñó, ¿verdad? Bueno, también, ¿sabes? Podemos tener evidencia de su existencia mediante sus obras. ¿Sabes? En la historia bíblica narra pues las obras de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y, o sea, la cantidad de cosas que Dios ha hecho están registradas en este libro. Y no solamente en este libro, hay evidencia extrabíblica acerca de las obras de Dios, ¿sabes? Pero hay documentos simplemente que dan testimonio de que esto ha sucedido. Hay testigos de que han visto lo que ha sucedido de parte de Dios, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Cuando Moisés oró y el mar se abrió en dos, o sea, no podemos decir que esto no fue cierto porque todo un pueblo vio a Moisés, todo un pueblo vio el mar dividido en dos y pasó a través del mar. O sea, hay testimonio, hay testigos, hay registros históricos, ¿sabes? Es más, ¿sabías que encontraron ahí algunos carros por ahí en el Mar Rojo? Pero bueno, el punto es que hay evidencia histórica real, ¿no? Las obras de Dios precisamente nos dejan ver que existe Dios. También, no solamente en el Antiguo, también en el Nuevo, ¿no? Pero la principal evidencia de la existencia de Dios es a través de Jesús, ya que Él afirmó que Él le da a conocer, que Él da a conocer al Padre. Y también Él afirmó que Él era en el Padre y el Padre era en Él. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. También en Juan capítulo número 14, en el verso número 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué interesante lo que está diciendo Jesús. Dice, le has visto al Padre, ¿no? Y entonces Felipe dijo,
Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las habla por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Está impresionante este pasaje porque lo que está diciendo Jesús es que precisamente es tan certera la existencia de Dios, ¿no?, que el mismo Jesús muestra a Dios. Es la representación perfecta de Dios, por así decirlo, es la encarnación de Dios. Es Colosenses le dice, es la imagen de Dios invisible, ¿no? O sea, es la forma palpable y material, digamos así, de poder ver a Dios. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre, ¿no? Y es algo que le está enseñando a sus discípulos. Entonces, sabemos que existe porque Jesús lo dio a conocer. Jesús mostró al Padre. Y es más, le dice, ¿no me crees? Pues mira las obras. O sea, las obras que yo hago dan testimonio de que no soy un hombre normal, pues. O sea, es Dios el que está haciendo las obras a través de Jesús porque Jesús es Dios. Porque el Padre es en Jesús. Él se manifiesta también a través de Jesús. Entonces, definitivamente que todas esas cosas nos dejan entender que hay evidencia de que Dios existe. También no solamente podemos confiar en Dios por las evidencias de su existencia, también podemos confiar en Dios porque Él ha sido fiel con todo un pueblo. En el Antiguo Testamento vemos la historia del pueblo de Israel. Y, o sea, Dios fue fiel con Israel. Y está impresionante eso. Porque en un principio, este pueblo de Israel no era pueblo, ¿verdad? Y Dios los escogió a ellos y levantó a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos, ¿no? Y les dio promesas y se reveló a ellos y los sostuvo durante toda la historia. Y el pueblo de Israel nunca fue fiel realmente a Dios, pero a pesar de eso, Dios no dejó de ser fiel con ellos. Sostuvo todo su pacto, sostuvo sus promesas. Y eso es increíble porque nos enseña cómo Dios ha sido un Dios fiel en toda la historia de la humanidad. Desde Génesis, Dios había prometido a Adán y a Eva que le enviaría una simiente, ¿no?, un descendiente de Adán que vendría a pisar la cabeza de la serpiente, ¿no?, desde el principio. Y Dios lo cumplió en Jesús. Dios ha sido fiel con su pueblo. Y no solamente con su pueblo, también en la historia del Nuevo Testamento. Dios fue fiel con su iglesia y ha sido fiel con su iglesia hasta el día de hoy. Nada más en tu propia experiencia, ¿ha sido Dios fiel contigo? Es increíble, o sea, hasta nosotros, ¿no?, podemos dar testimonio y no es casualidad que todos nosotros podamos decir, sí, yo he visto cómo Dios es fiel, ¿no? Si no fuera una realidad, si solamente fuera un invento creado por nuestra propia imaginación. Pero el hecho de que todos podamos decir, sí, así es, Dios ha sido fiel conmigo, es que en realidad eso es verdad, ¿no? Ahora, también podemos confiar en Dios porque su palabra es digna de confianza. La palabra, la escritura, contiene hechos históricos. Ellos no son fábulas ni son cuentos, sino que fueron hechos reales, ¿no? Y eso podemos confiar, ¿no? Ahora, además, todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra se cumplen. Se han cumplido para los israelitas en el Antiguo Testamento, pero se han cumplido para nosotros, su iglesia, el día de hoy. Es impresionante. Si tú vives la palabra y estás diciéndole a Dios, a ver, bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacer esto que tú me dices y vamos a ver cuál es el resultado. Si tú haces eso, te vas a dar cuenta cómo Dios realmente ha sido fiel. Y es fiel. Él cumple sus promesas. Es impresionante. Una de ellas que hemos platicado acá, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si tú has probado esta promesa, por ejemplo, y vives fielmente al Señor y quieres guardar sus mandamientos, podrás decir que sí al hecho de que Dios ha manifestado a tu vida. Y muchas veces, y todos los días, en todo momento se manifiesta el Señor en nuestras vidas. Entonces, ¿sabes? Él cumple sus promesas. Podemos confiar en Él porque su palabra es digna de confianza.
En Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es una palabra fiel hacia nosotros. Pero hablando de la fe cristiana, muy en específico, ¿tenemos fundamentos para confiar como cristianos en Cristo, en Dios, en el Padre y en Jesús, su Hijo? Claro que sí. Tenemos fundamentos sólidos. ¿Cuál es ese fundamento sólido? Acompáñame a 1 Corintios 15. Dice en el verso número 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana también es nuestra predicación, vana es también vuestra, ¿qué dice? Vuestra fe. Ajá. Lo que está diciendo es, si no hay resurrección, si Jesús no se hubiera levantado de los muertos, aquello en lo que creemos se viene abajo. Porque Jesús todo el tiempo estuvo predicando que Él pagaría el pecado en la cruz y que resucitaría. Pero si no resucitó de los muertos, significa que ni pagó los pecados y todo lo que Él dijo es mentira. Y que ninguna de las cosas que Él mostró es real realmente. Ajá. Por eso dice, si no sucedió la resurrección, entonces nuestra fe es hueca, es vacía, es inservible, es inútil. Ajá. Y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Está diciendo, si nosotros creemos en algo que no hubiera existido, seríamos falsos testigos. Porque le estaríamos diciendo a la gente algo que nunca sucedió. Ajá. En el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana. Otra vez se repite la palabra fe. Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, imagínate si no hubiera resucitado los muertos, todos los de alrededor podrían vernos y decir, pobres cristianos, tan engañados, ¿no? En verdad merecen nuestra lástima. Pobres de ellos. Porque están creyendo en algo que nunca sucedió. Ajá. Pero chécate lo que dice Pablo al final en el verso 20. Más, ahora, usted está diciendo un gran contraste, pero lo contrario, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es que hecho, es hecho. Esto es algo que sucedió, es un hecho histórico. La resurrección es un hecho histórico. En verdad sucedió esto. Jesús resucitó de los muertos. Y tú dices, ¿y cómo puedo estar seguro? ¿No? Pues hubo evidencia, hay evidencia suficiente para concluir que Jesús resucitó de los muertos. Hubieron testigos oculares que vieron a Jesús resucitado de los muertos. Ajá. Y por el día, y por el tema de que hoy no podamos a lo mejor verlo palpablemente con nuestros ojos y tocarlo con nuestras manos, no significa que no haya sucedido en el pasado hace 2000 años. Porque hubieron pruebas, hubieron evidencias de eso, ¿sabes? Y no vamos a entrar demasiado en este tema porque sería también tema de todo una temporada o algo hablar acerca de eso. Pero Jesús resucitó de los muertos y está vivo. Es lo que dice Pablo, es un hecho histórico. Y nada más para tocar el punto, pero pues es que es algo que, pues, fue evidente, no está en la tumba, así de simple. No se encontró en la tumba, lo vieron resucitado, se le apareció a sus discípulos, se apareció a las Marías en la tumba, se apareció a los de camino de Maús, a 500 en Jerusalén, vivo, después de haber sido crucificado. Entonces, definitivamente que hay mucha evidencia. Y el día de hoy lo podemos ver en nuestras vidas. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, ¿tú crees que hubiera pasado algo en nuestras vidas? ¿Tú crees que nuestras vidas hubieran cambiado tan drásticamente? ¿Tú crees que hubiéramos tenido una convicción de que realmente Jesús hizo lo que hizo y dijo quién era? No, realmente no. Pero si ha habido tanta transformación en nuestras vidas, yo lo único que puedo decir, esto no es obra mía.
Es más, yo ni siquiera quería venir a la iglesia. En serio, o sea, verme como pastor, o para mí en un pasado hubiera sido ridículo, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Pero hubo algo que cambió nuestras vidas. Hubo algo que cambió nuestro corazón. Algo tan poderoso que no solamente nuestro, sino que millones de cristianos han sido transformados. ¿Cómo podemos decir que eso es algo solamente, ¿cómo se llama? Eh, como personal, ajá, como que el fruto de la imaginación de alguien. Eso no sucede. Por el fruto de la imaginación alguien no se convierte en tantas personas. Pero bueno, no vamos a hablar demasiado de este punto, pero mi punto es, ¿Dios es confiable? Claro que sí. Dios es confiable. Y tenemos este principio. Podemos confiar en Dios y en Jesús porque nuestra fe descansa en un Dios que es fiel y que puede sostenernos. Por tanto, la fe solamente es nuestra respuesta ante la fidelidad de Dios hacia nosotros. Eso es la fe. Es la respuesta ante la realidad absoluta de quién es Él y de lo que ha hecho entregando a su Hijo Jesús por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Nuestra fe solamente es esa respuesta a esa maravillosa realidad. Pero sí es necesario tomar una decisión personal. Porque el hecho de la resurrección ya está hecho, pero demanda una respuesta personal. Y hay quienes lo creen y hay quienes lo rechazan. Pero independientemente de la respuesta de las personas, lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, y lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho, es una realidad. Entonces, eso es lo que creemos. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿no? Lo que nos invita el autor de Hebreos es que si esto es una realidad, pues mantengámonos firmes en esta realidad. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos firmes en esta esperanza que tenemos, sin fluctuar, sin cambiar, sin movernos de ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Él lo prometió y Él es fiel. Bueno, entonces estamos contestando la pregunta, ¿qué es la fe? Estamos contestando la pregunta, ¿por qué podemos confiar en Él o por qué existe la fe? Porque Él es un Dios fiel, ¿eh? Y en eso se basa nuestra fe, en que Él es un Dios fiel. Pero la siguiente pregunta a contestar es, ¿en quién debemos tener puesta nuestra fe? Ajá. Todos queremos algo. Ya de diseño, tú y yo fuimos creados como seres que creen en algo. Ajá. Algunos dicen tener fe en Dios, por ejemplo, pero lo hacen como ellos piensan que debe ser, a su manera. Hay quienes tienen fe, por ejemplo, en los santos, entre comillas, ¿no? O en ángeles, o en alguna persona o ser espiritual. ¿Eh? Hay quienes dicen tener fe en algo y te dicen, tú ten fe en algo, no importa lo que sea, pero ten fe. Ajá. Hay quienes dicen tener fe en un ser supremo o fuerza, pero ellos no le ponen nombre. Hay quienes tienen fe en sí mismos. Hay quienes creen que la fe solamente es una convicción de que va a suceder lo que uno quiere que suceda. Incluso los ateos tienen fe. Ellos creen que no hay Dios, pero creen en algo. Ajá. O sea, mi punto es, todos creemos en cosas. O elegimos creer en que no hay algo en que creer, pero tenemos fe en algo, todos, absolutamente. Entonces, lo que nos damos cuenta es que el asunto no se trata de si tienes fe o no tienes fe, sino el punto principal es dónde tenemos puesta nuestra fe. Esa es la pregunta que nos responde la Biblia. ¿En quién o en qué estamos creyendo? Pero la fe bíblica, la fe de la Biblia, pues, lo que enseña la Biblia acerca de la fe es que nuestra fe o nuestra confianza debe estar puesta en Dios y en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia.
En Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Habla de confiar en Dios. Y ese Dios se llama Jehová. Es Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Ajá. Pero es muy claro, la fe bíblica se trata de confiar en este Dios que se llama Jehová, que se llama Yahvé, que se llama el Padre. Es este Dios, el Padre. Ajá. En Proverbios 3:5 dice, que es un versículo que todos sabemos, dice, fíate o confía de todo tu corazón de Jehová. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Nos está enseñando a que la fe debe estar puesta en Él, en Dios. Ahora, respecto de esto, hay un error que luego podemos llegar a cometer. El objeto de nuestra fe no es la Biblia como tal, sino el Dios de la Biblia. No me veas raro, no te saques de onda. Vamos a explicarlo. La palabra, la Biblia pues, la Biblia que tenemos en nuestras manos, nos muestra quién es Dios. Ajá. Nos enseña lo que Dios ha hecho, sus promesas. Pero si nos enseña eso es para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios. Uh-huh. Hay personas que creen en la Biblia, por ejemplo, que están de acuerdo con verdades de la Biblia, pero no les interesa acercarse al Dios de la Biblia. O creen en las promesas de la Biblia y las reclaman, ¿okay? Pero no quieren tener nada que ver con Dios. Por eso es muy importante hacer la distinción. No, la Biblia no es meramente el objeto de nuestra fe, creo en esto solamente, sino que esto da testimonio de aquel a quien puedo poner mi confianza. ¿Okay? Y eso es bien importante para nosotros. Por eso Jesús decía, las escrituras, le decía a los fariseos y religiosos de su época, ustedes creen que las escrituras se encuentran en la vida eterna, pero la realidad es que ellas son las que dan testimonio acerca de mí, decía Jesús. O sea, el punto de los judíos no era que creyeran meramente, o sea, que confiaran meramente en la escritura, sino que la escritura los guiara al Salvador Jesús. Ese era el punto principal. Cosa que ellos se equivocaron, porque cambiaron. Hicieron de las letras su Dios. ¿Ok? Muy loco. Pero entonces así sucede. Muchas veces, por ejemplo, eso pasa. Idolatramos la Biblia cuando la Biblia realmente nos debería guiar a Dios. Por ejemplo, un ejemplo de esto es, no sé si te ha pasado que alguien tiene su Biblia ahí en la puerta de su casa. No la lee, no cree, o sea, no tiene una relación personal con Dios, pero piensa que por el hecho de tenerla abierta, entonces está bendecida la casa. ¿No? Es lo mismo. Y así te decía de personas que sí creen en las cosas de la Biblia, no están de acuerdo con cosas así, pero le dices, bueno, entrega tu corazón a Dios. Voy a pensar. ¿Sabes? Es muy distinto. Ahora, también, la Biblia nos enseña a tener fe en el Hijo. En Juan 3:16 es un versículo famosísimo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o confía o deposita su fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. ¿Verdad? Todo esto dice toda esa sección. Pero entonces habla de la fe. La Biblia nos enseña a confiar no solamente en el Padre, sino en el Hijo. De hecho, todo el Nuevo Testamento lo que nos enseña es que cuando tú crees en el Hijo, realmente estás honrando al Padre también. Y si quieres realmente honrar al Padre, tienes que confiar en el Hijo. Porque el Padre y el Hijo son uno. Porque Jesús está en el Padre y el Padre en Jesús. Es una unidad. Entonces no puedes rechazar a uno, no creer en uno y creer en el otro. No puedes creer en Jesús y no creer en el Padre, o no puedes creer en el Padre y no creer en Jesús, porque son uno. En Juan 6:40 también, fíjate lo que dice. Dice en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Habla de la fe en Jesús. En Primera de Juan 5:10, Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo,
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Qué importante, o sea, está diciendo, si rechazas creer en Jesús, estás rechazando a Dios. En Juan, capítulo número 11, ¿no? Regresando a Juan 11, 25, en el pasaje donde Jesús resucitó a Lázaro, le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, todo esto es para decirte un punto. ¿A quién debemos poner nuestra fe según la Biblia? En Dios y en Cristo, que son uno. Entonces, la Biblia no enseña a poner tu fe en algo o en alguien aparte de Dios y de su Cristo. Por ejemplo, creer en santos, eso no está en la Biblia, ¿sabes? O sea, santos entre comillas, pues tú me entiendes. Ajá. O ángeles, ¿no? O algún ser espiritual. O la Santa Muerte, que ni es santa, ¿no? Y tampoco existe una entidad que sea la muerte, así como te la imaginas con su hoz y todo eso. No, no, ni siquiera existe algo así, ¿sabes? Ahora, la Biblia no enseña nada de esto. La Biblia dice solamente la fe real es Dios y su Hijo, Jesucristo. E incluso la Biblia enseña que nosotros no debemos poner nuestra fe en nosotros mismos. En Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, qué clara es la Biblia, ¿no? O sea, no te está diciendo que puedes confiar en ti mismo. Y este mundo el día de hoy se ha encargado de engañarnos, haciéndote pensar que, sí, ten fe en ti mismo, tú puedes, ¿no? ¿Neta? Bueno, esa es una fe, pero no es bíblica. Pero la Biblia enseña que si una persona confía en el hombre, recibe una maldición. ¿Por qué? Porque el hombre no es digno de confianza. El hombre no es digno de confianza. ¿Por qué? Porque el hombre, para empezar, nosotros como hombres y mujeres, o sea, ser humano, fallamos. ¿Cómo podrías tú depositar toda tu fe y toda tu confianza en alguien que falla? Sería absurdo. O sea, imagínate que ves una silla con la pata rota y dices, siéntate. No, está rota. No, que te sientes, que te vas a sostener. Oye, te vas a dar un buen golpazo, ¿no? Y pues es lo mismo. No puedes confiar en el hombre porque el hombre falla. Para empezar, falla en sus promesas, pero el hombre no te puede dar salvación. ¿Qué es lo más tremendo? Él no te va a resucitar de los muertos, no va a arreglar tu problema del pecado, no te va a arreglar tu problema de la muerte. Él no va a hacer ninguna de estas cosas. El hombre no puede, falla. El único que ha sido perfecto y nunca ha fallado es Jesús. Por eso te puedes apoyar en Jesús. Ajá. Ahora, ni siquiera te decía, podemos confiar en nosotros mismos. En el mundo cristiano, y ese es un punto muy importante que creemos en Semilla de Mostaza, en el mundo cristiano circula mucho la idea de que fe significa decir algo, una afirmación, confiando en que lo que digamos se va a cumplir, ¿no? Es decir, estas frases como tú decláralo, tú decrétalo y se va a hacer realidad. ¿Has escuchado esto alguna vez en el círculo cristiano? Estoy hablando del círculo cristiano, ¿eh? Ajá. Pero es este tipo de oración en la que uno piensa que si yo digo lo que quiero con fe, se va a cumplir. Pero, chécate, si la fe con la que haces estas afirmaciones se basa en tu propia palabra, entonces eso no es una fe bíblica. Nuestra fe no se basa en nuestras declaraciones. Este asunto de la lengua tiene poder. No lo digas porque se va a cumplir. No, eso no es una fe bíblica. Nuestra fe está puesta no en nuestras declaraciones que salen por nuestra boca o en nuestra confianza personal de que eso va a suceder. No, nuestra fe está basada en Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho, en quién es Él, no en lo que nosotros decimos. Ajá. Así que estas cosas se ven mucho el día de hoy. En la doctrina de la prosperidad, esto se usa donde te enseñan que si pides un carro con suficiente fe, entonces Dios te lo va a dar. Por ejemplo, ¿no?
tú ora por esa casa con fe y Dios te la va a dar. ¿Sabes? Eso es una mentira. Bueno, es una fe, pero extra bíblica. Y por eso luego cuando no sucede, te decepcionas y dices, ay, Dios me engañó. Pero realmente Dios nunca enseñó eso. ¿Okay? Esa es una doctrina que viene de otros lados. ¿De dónde provienen estas doctrinas? Para empezar, ¿sabías que el hinduismo la ocupa? Se le llaman mantras. En la metafísica se le conoce como decretar, atar o desatar. En el humanismo se le conoce como confesión positiva. Yo fui parte de una comunidad de humanista en donde decíamos, oraban, o sea, se reunían, oraban, se tomaban las manos y decían, porque así es y así es. Entonces, no inventes, y nosotros ni como cristianos lo hacemos. Nosotros decimos amén, que significa así sea. O sea, esperamos en el Señor, pero nosotros no podemos decir así es, porque ¿qué poder tenemos nosotros como para que se cumpla algo que nosotros decimos? ¿Sabes? Esto es orgullo. Y ahorita vamos a hablar de esto. Pero ¿cuál es el origen de todos estos engaños? El diablo. Porque fue en el principio, en el Edén, cuando el mismo diablo engañó al hombre haciéndole pensar que él podía definir las cosas como él quisiera. Come del fruto, no vas a morir, ¿no? Y sabes, a partir de ese entonces toda la humanidad ha sido engañada, pensando que tú puedes decir algo y se basa en lo que tú dices. Eso es el diablo. ¿Ok? Y es orgullo, porque es pretender que nosotros podemos manipular a Dios a nuestra conveniencia, y eso es totalmente aberrante. Dios no es nuestro Santa Claus personal, perdón, pero no es nuestro Santa Claus personal. Ni Jesús hizo eso. En Mateo 4, cuando fue tentado, él mismo dijo, escrito está. O sea, no voy a pecar porque escrito está. No es algo que ni siquiera se atrevió a decir por sí mismo. Dijo, ahí está escrito, el Padre lo dijo. Estoy confiando en lo que el Padre dijo. No solo de pan vivirá el hombre. Está impresionante. Ni siquiera Jesús lo hizo, aunque él tenía toda la autoridad para hacerlo. Entonces, aquí en Semilla no decimos yo declaro, yo decreto, ¿no? Yo lo proclamo, porque no creemos en eso. ¿Ok? Bueno, ¿qué papel juega la palabra entonces en la fe? ¿No? Porque estamos diciendo precisamente que creemos y confiamos en la palabra, ¿no? Pero ¿qué papel tiene la palabra en la fe? O digamos, si podemos formularlo como pregunta, sería, pues, ¿cómo tener fe? Ajá. En Efesios 2:8 dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos, por medio de la que dice, de la fe. Y dice ahí adelantito, y esto es un don de Dios, ¿ah? Es un regalo de Dios. Fíjate lo que dice, la fe, o sea, esa confianza que podríamos llegar a tener en Dios y en Cristo es un regalo que Dios nos da. Ni siquiera es algo que nosotros producimos por nosotros mismos, sino que es un regalo que Dios nos da. ¿Ok? Y si es un regalo, significa que solamente lo puedes llegar a tener si Dios te lo da. Ajá. Esto está muy interesante. Pero en Romanos capítulo número 10, vamos para allá, nos dice cuál es la forma a través de cuál nos da fe. Ajá. Dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y chécate, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Me voy a saltar al 17. Dice, así que la fe es por él, ¿qué dice? Oír, y el oír por la palabra de Dios. Si te conoces este versículo, es muy famoso, ¿verdad? Este versículo. Lo que nos explica es que para poder tener fe en Dios, para poder confiar en Dios, primero es necesario conocer a Dios. Pero no podemos conocer a Dios si alguien no viene y me habla acerca de Dios. Es algo muy sencillo de entender. Por ejemplo, si viene una persona desconocida y te dice, hey, vamos por un café, ¿no? ¿Vamos a confiar en esa persona desconocida? Pues no, le vamos a decir, hey, a ti ni te conozco, ¿qué te pasa? Vete tú a comprar tu café solo, ¿no? Primero es necesario conocer a esa persona, pero si en cambio un amigo que conoces de hace como 30 años viene y te dice, vamos por un café,
¿qué le vas a decir? Of course, ¿no? Es más, yo te compro el cheesecake, ¿no? Vámonos por un café. ¿Por qué? Porque lo conoces, porque esa relación que has tenido con esa persona ha producido que lo llegues a conocer de tal manera que le entregas tu confianza. Así es, ¿sales? Entonces no podemos confiar en alguien a menos que le conozcamos, a menos que podamos tener una relación con esa persona. Por eso el Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Porque uno solamente puede llegar a confiar en Dios si uno le conoce. Uh-huh. Y como te decía, ¿y cómo conoces a alguien? Pues relacionándote y escuchando. O sea, no es hasta que una persona te empieza a platicar de su vida y tú le escuchas y le conoces, ya entendí, es que es bien serio por esto y así, pero no. Y ya después con el tiempo ya se empiezan a descoser y te platican todo, ¿no? Hasta dices, no, eso no quería saber. Bueno, ya te platican de todo, ¿no? De la misma manera, solamente podemos conocer a Dios cuando escuchamos su palabra. Eso es muy importante. Solamente podemos conocer a Dios cuando escuchamos la palabra y nos damos cuenta quién es Dios, cómo es Dios, lo que ha hecho, sus promesas. Es la única forma de poder conocerlo. Uh-huh. Entonces, no es hasta que alguien viene contigo y te habla de la palabra que entonces empieza a decir, wow, o sea, yo no sabía que Dios era ese, yo no sabía que ese era el Dios de la Biblia, y entonces puedes confiar en Dios. Así que está bien increíble, ¿no? Si tenemos fe, es la respuesta ante ese conocimiento de Dios. Sí, muy importante. Proverbios 22:17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también, ¿no? Entonces necesitamos conocerlo para poder confiar en él. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué papel juega la palabra de Dios en la fe? Pues es muy importante, es básica, porque la palabra nos lleva a conocerlo y conocerlo nos lleva a depositar nuestra confianza. Por eso dice Pablo, pues ¿cómo van a creer si no hay quien les diga? Obvio, ¿verdad? ¿Y cómo van a decirle a alguien si no alguien y les predica? ¿Ah? Yo creo que todos pasó así. Creíste porque alguien te habló de la Biblia, alguien te habló del amor de Jesús. Y por eso fue que creíste, porque lo escuchaste y lo creíste. Empezaste a conocerlo. Así que qué importante es la palabra de Dios. De aquí, también es bien importante esto que te quiero decir. De aquí también podemos decir algo respecto de la fe. No es un salto al vacío. ¿Cuántas personas piensan eso? La fe es ciega, no es como cerrarte los ojos, quitarte el cerebro y ponerlo allá fuera de la iglesia y entonces vienes aquí a creer todo lo que te digan. Pero la fe no es un salto al vacío, sino que nuestra fe está basada en algo que conocemos. No es algo que es nada más un salto al vacío. Saltar al vacío sería totalmente irracional. Pero la fe no es irracional. Es dar un paso en base a algo que conocemos y hemos vivido y experimentado. Entonces, decirte que tengas fe en algo que ni conoces sería peligroso, ¿estás de acuerdo? Mete tu mano ahí. Pero no sé qué, ahí tú métela. No sé si te has visto los concursos donde meten la mano ahí y hay como arañas y serpientes. Y es como, no manches, me hubieras dicho. No sé qué te pasa. Sería peligroso. Por eso primero siempre te decimos, ¿sabes? Ven, escucha, conócelo. Ven y ve. Es lo que decimos, ven y ve, pruébalo. Y cuando tú vienes, lo pruebas, lo conoces y ves que es cosa segura, puedes decir, ¿sabes qué? Ahora puedo confiar en ti. O sea, en el Señor, ¿no? Digamos así para concretar, la fe es nuestra respuesta a la fidelidad a Dios. Una vez más. En 2 Corintios 5:7 también hay otra razón por la que podemos confiar en el Señor. Porque dice ahí en 2 Corintios que un día seremos resucitados y tendremos un nuevo cuerpo. Nada más lo quiero mencionar, pero es muy importante esa cita.
Ajá. Dice, por tanto, vivimos confiados siempre sabiendo que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero un día vamos a estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. ¿Sabes? Bueno, nada más se lo quería comentar. Ahora, ¿cuándo debemos confiar en el Señor? En Hebreos 10, 35 al 39, fíjate lo que dice también allá. No perdáis, pues, vuestra fe, vuestra confianza. Eso es lo que está diciendo, no la pierdas, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo que está diciendo es, ¿cuándo debemos confiar? Siempre, nunca pierdas tu confianza en Dios. Dice ahí, no la pierdas. ¿Por qué? Porque es algo que se puede perder. Es algo que podemos extraviar, ¿sabías? Nuestra confianza en Dios. Ahora, dentro de este pasaje es muy interesante porque sí, la fe se puede extraviar, claro que sí. En 1 Timoteo 1:19, ahí nos habla del peligro de naufragar en cuanto a la fe. Hay personas que se han extraviado de la fe. Y también en 1 Timoteo 6 habla acerca de las riquezas del dinero, la codicia, por la cual algunos codiciando se extraviaron de la fe. Entonces, entiendo, debemos de tener fe y tiene dos propósitos, tener fe. Ahí mismo en Hebreos 10, 37 y 38 habla de un propósito importante. ¿Para qué tener fe? Y dice ahí, mas el justo por fe vivirá. Este es un pasaje de Habacuc, ¿sabías? Y también lo repite Pablo en Romanos 1:17. Dice, mas el justo por la fe vivirá. No quiero ahondar demasiado en ese concepto, ¿ok? Pero sí nos habla de un propósito. ¿Para qué tener fe? Y en este pasaje veo al menos dos propósitos de para qué tener fe. ¿Cuál es el propósito de la fe? Número 1, para salvación. Déjame llevarte a Romanos 1:17. ¿Va? Dice, desde el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo también vivirá. Un propósito de tener fe es algo que hemos todo el tiempo platicado en Semilla. Necesitamos fe para ser salvos. Es algo que la Biblia nos enseña de una manera tan clara, para ser salvos y ser perdonados. Aquí en Romanos le llama ser justificados. El justo por fe vivirá, ser justificados. Y de todo eso habla mucho Romanos, ¿no? No es hasta que tú depositas tu fe en Cristo que entonces tus pecados son perdonados y eres salvo y ahora Dios te ve como justo. Justificación. Es necesario. En Juan 3 también le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, y más abajo le dijo, todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Entonces es necesaria la fe para ser salvo. Si no tenemos fe en Cristo, no podemos ser salvos. Pero también eso viene desde el Antiguo Testamento, porque es la misma forma en la que la gente era salva desde entonces. En Génesis 15:6 habla de Abraham, que dice que creyó en Dios y fue justificado por su fe. En Génesis 15:6. Y también en Efesios, ahorita lo vimos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Entonces es necesario para salvación. Pero también hay otro propósito, para nuestro caminar ya siendo salvos. Eso es muy importante, es lo que le llamamos la santificación. En Colosenses capítulo aquí mismo en Romanos, ¿no? Dice, mas el justo por fe vivirá. Este pasaje está muy bonito y leído a la luz de Habacuc, lo que significa lo siguiente, que cuando hemos creído en verdad en Jesús, cuando realmente hemos depositado nuestra confianza en Dios y en su Hijo, la consecuencia lógica es vivir una vida de justicia, justa ante los ojos de Dios. Es la consecuencia.
Y no solamente es la consecuencia, habla de una vida, habla de un caminar constante en fe. Esa es la respuesta lógica de alguien que ha creído por primera vez en Jesús. Toda su vida va a continuar haciéndolo. El justo por fe vivirá. Toda la vida trata de creer en Jesús. ¿Usted sabe este versículo de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ahora mi vida se trata de que todo el tiempo estoy confiando en Él y Él entonces está viviendo a través de mí. Se trata de fe. La vida de un creyente se trata de estar todo el tiempo confiando en Dios y caminando en esa fe. Ajá. Entonces sí es necesaria para nuestro caminar en el día a día la fe. Si no confiamos el día de hoy en algo que Dios nos dice o en algo que Dios nos enseña, nos desviamos, ¿no? Pecamos, nos alejamos, ¿no? Por eso es importante para nuestro caminar el día de hoy. Tanto así que en Hebreos dice el escritor de Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Qué loco, ¿no? Y esa verdad aplica para la salvación también. Pues tú no puedes pensar que eres agradable a Dios si no crees en su Hijo Jesús. Pero también, pues no puedes vivir una vida que agrade a Dios si en el día a día tampoco estás creyendo en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. También en Santiago 1:2, ahí habla mucho de cómo Dios prueba y purifica nuestra fe para forjar su carácter en nosotros. En 1 de Pedro 1:6 habla de cómo nuestra fe es perfeccionada a través de las tribulaciones, ¿no? En 2 de Corintios 13:5 también nos dice que como es tan valiosa y tan importante, debemos examinarnos si realmente creemos en Jesús. Y con eso quiero terminar, familia. Todo el libro de Santiago habla de tener una fe viva. Y es bien importante eso. A lo mejor algún día creíste en Jesús y eres salvo, gloria a Dios. Pero ¿sabes? Si nuestra vida no es una vida consecuente con lo que creemos, significa que muy probablemente nos estamos alejando de nuestra fe. Y eso es a lo que nos reta el Nuevo Testamento, a que nuestra fe no sea una fe muerta. ¿Cómo se ve una fe muerta? Una fe que ya no obra, una fe que ya no obedece a Dios, una fe que empieza a hacer las cosas mal. Y estos pasajes nos exhortan para analizar, a ver, si estás viendo tanta cosa chueca en tu vida, ¿no deberías pensar si realmente estás creyendo en Dios, en Jesús? Porque una persona que realmente cree en Jesús, su vida se ve distinta. Una vida de amor, de humildad, de obediencia a Dios, de sumisión con mis hermanos y todo lo que nos enseña la Biblia. Pero si no hay eso, dice Santiago, dice Corintios 13, examina tu fe si realmente crees en Jesús. Entonces, ¿cómo? Dice Hebreos 12, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. No hay otra manera de poder tener fe en el día a día, sino es todo el tiempo manteniéndonos con los ojos puestos en Jesús. Porque cuando yo me relaciono con Él y estoy unido a Él, es obvio que por esa relación voy a conocerlo y entonces todo el tiempo voy a estar confiando en Él. Es necesario tener una relación con Cristo diaria para poder tener fe. ¿Oramos? Señor, muchísimas gracias por tu palabra y gracias por hablarnos estas cosas siempre con tanto amor, con tanta paciencia, Señor. Te pedimos que tú nos examines y podamos ver si realmente estamos en la fe o nos estamos alejando. Y si es así, ayúdanos a acercarnos de vuelta a ti, confiados en que tú eres bueno y perdonador. Y también te pedimos juntos que nos regales fe para creer en ti, para poder andar en tus caminos, Señor. Y aquellos que todavía el día de hoy no han entregado su fe a ti, Señor Jesús, te pedimos que el día de hoy tú toques sus corazones para que crean en ti verdaderamente. En el nombre de Jesús.